Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Bien, un saludo a todos los que están en transmisión. Qué bueno poder reunirnos y juntos exaltar al Señor. Quiero agradecer a los hermanos que estuvieron en los domingos anteriores haciendo donaciones para la Biblia. Pudimos ayer en el sector llegar a 118 familias que nos recibieron la Biblia. Están pendientes todavía otras más para una siguiente jornada, pero les agradezco tanto a los voluntarios que vinieron como a los que estuvieron dando donación. Continuaremos, así que si usted en otro momento tiene la oportunidad de seguir donando para Biblias, puede hacerlo. Recuerde que usted apenas dona 7,000 pesos para una Biblia y la Liga Bíblica completa los 13,000 que cuesta 20 más o menos y hacemos esa gestión. Al mismo tiempo se entregaron en Delicias, en Bosa y en 9 lugares más un poco más de 1,300, cerca de 1,300 familias ayer en la jornada recibieron las Biblias. Yo tuve un par de alegría o percepciones ayer entregando Biblias. Uno alegre, pues viendo a personas recibir la Biblia con alegría, con gozo, con sorpresa, qué regalo tan bonito. Pero con tristeza viendo también algunos que no, que definitivamente rechazaron, no querían y entonces por su situación religiosa no querían recibirla. Y pues a uno le da cierta tristeza que alguien le rechace la Biblia, pero no obligamos a ninguna persona, nos alegramos de poder hacerlo. Luego en la tarde tuvimos una jornada con los niños, cerca de unos 80 y algo de niños también estaban en esta festividad y fueron guiados a conocer acerca de Jesús como su Señor y Salvador y tener un tiempo agradable. Así que me alegra el poder saber que estamos haciendo la tarea. De pronto extrañamos a algunos que no los vimos ayer en la jornada, pero pues es maravilloso. Entienda esto, si yo le diera un buen mercado para decirle vaya y se lo regala a una familia, pues seguramente uno no le van a rechazar y dos, habrá un gusto o una ayuda, un deleite de recibir eso. Pero seguramente si va en un mes o en 15 días, ya de ese mercado quedará poco o nada, ¿cierto? Piense si usted lleva la palabra de Dios y regresa en un mes, en 2 meses, en 3 meses, así todos la hayan leído, seguirá siendo una ayuda, ¿verdad? Nunca se agota, porque la Escritura, la palabra de Dios, en cada casa, pues es el alimento espiritual si aprendemos a acercarnos a ella, porque es alimento espiritual. Creo, no sé si a usted le ha sucedido igual que a mí, pero desde que conocí la palabra del Señor y comencé a alimentarme de la palabra de Dios, definitivamente mi vida no fue igual. Así que la Biblia trajo a mí la verdad de Dios. La Biblia trajo a mí los caminos de Dios, la Biblia me dio libertad, la Biblia me sanó, la Biblia me enseñó a vivir de manera diferente, la Biblia me sacó de las tinieblas y me trajo a la luz del Señor, así que he sufrido todo un proceso de una transformación y todavía encuentro que después de estar estudiando, leyendo, consultando a diario, durante más de 40 años todavía hay mucho que aprender de la palabra del Señor. No se agota el alimento de la palabra de Dios. Así que si hacemos esfuerzos para que llegue a más familias, a más casas, será el mejor regalo que nosotros podríamos darle a cualquier familia. Amén. Cada vez que tenga la oportunidad de apartar algo de dinero pensando en adquirir una Biblia para una persona o una familia que no tiene y cada vez que tenga un espacio y podamos ir y llegar a una casa y dejarles la palabra del Señor, pues será formidable,
formidable hacerlo. Así que tenemos hermosos testimonios y podemos seguir adelante con el trabajo que estamos haciendo. Hablamos en estos días de Jesús y la oración modelo que nos enseñó para decirnos que el Padre Nuestro trata con las 5 necesidades básicas de todo ser humano, ¿sí? La necesidad que tiene de relacionarse con Dios a través de los nombres de Dios. Recuerden, santificado sea tu nombre. También la necesidad que tenemos de someternos al gobierno y a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Y en tercer lugar habló de la necesidad que todos tenemos diaria de comida, de alimento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Y nos enseñó a solicitar ese pan. También nos habló de la importancia de tener paz y armonía entre nosotros. Y entonces habló del perdón. Perdónanos como también nosotros perdonamos. Y finalmente todos necesitamos la protección de Dios contra las obras malignas. No nos metas en tentación, líbranos del mal, porque tuyo es el poder, ¿sí? el reino, el poder y la gloria. Esas 5 necesidades básicas. Y ahí en el centro está la que quiero tratar hoy con respecto a la provisión o el pan nuestro de cada día. Yo creo que la solicitud del pan nuestro de cada día es una oración que a diario la están haciendo tal vez cantidad de personas, sean creyentes o no, sean de cualquier tipo de religión. Esta frase es muy conocida. Seguramente los niños la dicen, seguramente los adultos, los ancianos. Es muy común la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, encuentro de que a veces no entendemos de manera completa qué es solicitar esto del pan nuestro de cada día. Así que permítanme hacer una reflexión a la luz de esa solicitud. Recuerde que la enseñanza vino directamente del Señor Jesús de cómo debíamos orar. Y Él incluyó la frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En primer lugar, esa solicitud está diciendo que nosotros necesitamos alimentos diarios, alimentos básicos. Y estamos pidiendo que Dios nos provea esos alimentos. Ahora, no sé si ustedes, yo estoy seguro, estoy convencido de que por mí mismo no puedo alcanzar todo lo que necesito la provisión de Dios. ¿Usted necesita la provisión de Dios? ¿O con lo que usted hace es suficiente? Seguramente algunos dicen, no, soy suficiente, así que a ver Dios en qué te ayudo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios para proveer, para sostener nuestras casas. Ahora, la Biblia asegura que Dios es nuestro proveedor. Uno de sus nombres tiene que ver con eso. En 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra, también le dará pan para comer y multiplicará vuestra semilla y hará crecer los frutos de vuestra justicia. No solo Dios quiere enseñarnos a vivir de manera correcta cuando habla de frutos de justicia, sino que está diciendo, Él es el que da la semilla, Él es el que da el fruto y el pan que necesitamos a diario. Por eso Jesús incluye la solicitud y que pidamos a diario que Dios supla nuestras necesidades. En el Salmo 37:25, el texto bíblico dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Y aunque está el término pan, es el término que define la necesidad material. ¿Quién no tendrá necesidades materiales? ¿Quién podrá tener el sustento que necesita? Aquí dice en el Salmo 37 que el justo no va a ser desamparado. Y su descendencia, es decir, sus hijos, su familia. Si usted y yo actuamos como dice la Biblia que debemos actuar y somos justos, estamos totalmente convencidos de que Dios se comprometió a suplir todas nuestras necesidades. Cuando tenemos que permitirle a nuestros hijos comenzar a desarrollar sus proyectos, sus vidas, sus hogares y demás, y pues aunque uno quiere, como padre, darle todo lo que necesiten,
Sin embargo, ellos tienen que aprender a desarrollar su fe en Dios, ¿sí? Y tienen que aprender a confiar en Dios, y tienen que aprender a vivir para Dios. Y qué bueno verlos, qué bueno verlos. En algún momento, cuando a nuestra primera hija supimos que quería hacer un intercambio con un colegio fuera en Estados Unidos, pues nosotros nos hicimos cargo y oramos y Dios nos suplió para poderlo hacer. Pero ya luego, cuando había terminado el colegio, cuando ya estaba elaborando, entonces le hacen una invitación para participar en un campamento en los Estados Unidos trabajando, y entonces ya, bueno, Dios te va a suplir, así que ora y busca el respaldo, y que Dios te bendiga, y yo oro también para que Dios supla tus necesidades. Y entonces supe que mi respaldo iba a ser más en la parte de oración. Aceptó el desafío y Dios la bendijo y la guió y le suplió lo que necesitaba, y ella creció en su fe. Y necesitamos enseñar a nuestros hijos a ello, ¿sí? También necesitamos enseñarle que de lo que Dios nos provee, hay una parte que deben regresarle al Señor. Eso es claro, ¿verdad? Ya hablamos de Malaquías, y Malaquías presentó, hay una situación ahí. ¿Será que una persona puede robar a Dios? Y bueno, ya hablamos acerca. Enseñémosle. Dios es nuestro proveedor. Joven fui y envejecido, no he visto justo desamparado. Si Dios nos provee lo que nosotros necesitamos a diario, respondamos a su amor. Entonces, uno solicitando a diario su ayuda para que nos dé todas las cosas, pero también cuando tenemos, devolviéndole a Dios lo que le corresponde. Ahora, una manera muy ilustrativa y pedagógica de comprobar de que Dios de verdad todos los días suple lo que necesitamos, definitivamente la mejor figura bíblica es la narración de Éxodo. Porque en ese libro, no un día, ni una semana, ni un año, 40 años, día tras día, todos los días, Dios estuvo dándole pan al pueblo de Dios. El resumen, para no tener que leer todo el libro de Éxodo esta mañana, el resumen lo hace Éxodo 16:35. Hace un resumen en un solo verso de toda esa historia. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel. ¿Tiene su Biblia? Y si no, en la pantalla puede verla. ¿Sí? Si no alcanza a ver la pantalla porque ya perdió el poder, que yo también estoy perdiendo, entonces use la Biblia. Si no tiene Biblia, podemos ayudarle a resolver. Ok, dice: así comieron los hijos de Israel maná durante 40 años. ¿Saben cuántos días son 40 años? Bueno, haga la tarea y me dice antes de terminar el culto. Hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Todos los días habían que salir de sus casas y buscar las hojuelas, el pan que llovía del cielo. Dios mostrándole a su pueblo y dejándonos a nosotros un gran ejemplo. No hay duda de que Dios día tras día no nos falla si nosotros aprendemos a confiar en Él. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Si nosotros aprendemos a confiar en Él. Ahora escúcheme, aunque en este texto lo dice así resumido, pero yo quiero hacerles pensar un poquito en esto. Había algunos judíos, como nosotros, que nos las tiramos así de vivos, nos creemos muy inteligentes, muy sabios. En primer lugar, mire, había esta prohibición. Ninguno podía salir al desierto a buscar el pan de Dios, las hojuelas, si no fuera un adulto mayor, una persona, un hombre encargado de casa. El hombre no le podía decir ni a los hijos, ni le podía decir a la esposa que fuera, porque la ley prohibía eso. Si llegaba a hacer eso, devolvían a esas mujeres y castigaban a ese hombre. Así que el hombre no podía hacerlo. Hoy en día hay algunos irresponsables y más, no digo más cosas, que se quedan durmiendo. Bueno, no digo eso porque eso mejor no. ¿Sí? Pero miren esto.
Miren esto. Alguno llegaba y encontraba esa cantidad y la ley les decía, según la cantidad de sus familias y según el comer de cada uno, el papá debía saber, mi niña come así, pero el chico, ese sí es peligroso, entonces le llevo más, ¿sí? Según el comer de cada uno, y el papá recogía. Y ¿sabe qué dice la Biblia? No le faltaba ninguno, no le sobraba ninguno. Pero por ahí alguno se las tiraba de vivo y decía, ay, qué pereza venir mañana. Llevo para hoy y llevo para mañana. Y resulta que buscaba al otro día lo que había guardado y eso estaba dañado, eso estaba podrido. ¿Por qué Dios colocó esa ley? ¿Por qué Dios actuaba de esa manera? Aprenda a confiar diariamente. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O lo aprendemos, o lo aprendemos. Ahora, había otro ya no vivo, sino perezoso, que había escuchado que el día viernes recoja doble, mi hijo, porque mañana no va a haber, porque mañana es el día de reposo, porque mañana... Y ese bendito se le olvidaba, no ponía atención, porque también a veces a nosotros, y eso que los comerciales se nos repiten tantas veces, pero no seguimos las instrucciones, y no faltó aquel que el día viernes llevó solo lo del día viernes, no, y salió el sábado, y el sábado nada encontró. Y se devolvía chantado, ¿y sabe qué hacía? Les decía a los de la familia, ay, ¿verdad que hoy es el día de reposo? Vamos a hacer ayuno para el Señor. ¡Qué bendito! ¡Qué hábiles somos para sacar disculpas!, ¿cierto? Sí. O nos tienen que recordar que estamos en ayuno, o nos tienen que recordar que hay que buscar la provisión. ¿Estamos, hermanos? Pero así somos. Mire, el pan nuestro. Esa figura de Éxodo nos demuestra, y está en la Biblia, que Dios no se olvida de nosotros ningún día. Y que va a seguir dándonos la provisión. Pero usted y yo estamos comprometidos con hacer lo que es justo. Todos los días Dios no falló y va a seguir dándonos. Por eso cada día podemos solicitar el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy y confiar que Él va a proveernos. Amén. Amén, hermanos. Sí. Ok. Si usted está teniendo un chico en el colegio y está queriendo, proyectándose a una carrera que tiene muy costosa, desafíelo a creer que Dios es capaz de pagar eso. Desafíelo a creer. Porque Dios, nuestro Padre, es muy rico y es dueño de todas las cosas y a quien Él quiere, Él las va a dar. Y se complace Dios en sus hijos o en los que son rebeldes con Él. ¿En quién se complace Dios? En sus hijos. Este es mi hijo en el cual yo tengo que complacer. Y un padre que se complace en su hijo, ¿le ayuda o le niega? Le ayuda. Así que usted y yo, todo el esfuerzo que tenemos que hacer es ser complacientes a Dios. Hagamos lo que Él le agrada y verá que Él responde a ello. Ahora, el pan nuestro de cada día no solo tiene que ver con la arepa, con el integral, con las papas y con lo que le gusta a usted, las lentejas. Algunos dicen, uy, no, me hable de lentejas. Bueno, el pan nuestro no solo tiene que ver con alimentos físicos, también tiene que ver con alimento espiritual. Así que este segundo punto tiene que ver con eso. Vean conmigo, por favor, abran su Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Voy a leer un texto larguito, pero qué interesante, ahora que hemos tocado el tema del éxodo y del maná, ahora el apóstol Juan hace un paralelo entre el pan que descendió del cielo en el tiempo de éxodo y ahora Jesús como el pan de vida que ha descendido también del cielo. ¿Están conmigo en Juan capítulo 6, verso 48? Bueno, vamos verso tras verso. Verso 48. Yo soy el pan de vida. Son palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Ahora ya no se está refiriendo a lo que cae del cielo, la provisión diaria, está refiriéndose a Él mismo. Yo soy el pan. ¿Sí? Yo soy ¿A cuántos les gusta el pan? Sean sinceros, ¿les gusta el pan?
Y cuando está calientico, mucho más. La panería que estaba aquí al lado de la iglesia, aquí, bueno, hace rato la quitaron, pero a veces entre semana venía a orar y en ayuno. Y temprano están haciendo el pan y siempre sale el olor, ¿no? Así que tenía que tener cierto, para no distraerme con el olor. Porque el olor lo llama, ¿no? Sí. Él es el pan de vida. Mire tan agradable que se presenta Jesús. Yo soy el pan, no el pan añejo, no el pan viejo, no el pan que no me gusta. Hace referencia a lo que más me encanta y al olor grato. Ahora dice, vuestros antepasados, mira el verso 49, vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo, ¿qué les pasó? Murieron. ¿Sí? No está diciendo que el pan les hizo daño, pero el pan los alimentó solamente por cierto tiempo. Sin embargo, el 50, este es el pan que desciende del cielo, hablando de él. Para quien coma de él, ¿no qué? ¿Cómo así? Este pan tiene esa propiedad de darnos vidas sin morir. Verso 51. Yo soy, repite, el pan vivo que descendió del cielo. Y mire lo que dice. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Uy, aquí el asunto se pone complicado. De hecho, el verso 52 dice que algunos primeros oyentes, entre ellos judíos, ahora están discutiendo. Entonces los judíos discutían entre sí y se preguntaban, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Qué estaban imaginándose esos judíos? Yo comiéndome un dedo de Jesús, yo comiéndome un brazo, una oreja. Estaban entendiéndolo así. Wow, no, ¿cómo nos puede dar? Jesús está hablando de algo diferente, pero está diciendo que Él ahora es. En el tiempo atrás, en el tiempo de Moisés, Dios lo hizo con las hojuelas. Ahora Él es el pan que se hizo ¿qué? Vida, que tomó vida y que ha descendido a alimentarnos. Y las personas están pensando en, ¿cómo me voy a comer una parte del cuerpo de Jesús? Jesús dice en el 53, Jesús les dijo, os aseguro, ahora la cosa se pone más seria, os aseguro que si no coméis, eso es una obligación, la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto se pone más serio. Alguien que no tiene vida, ¿cómo se le dice? Muerto. Así que alguien que vive sin comer del cuerpo, sin comer de Jesús, es un vivo muerto, un muerto vivo. Un muerto en vida. Hay que, todas esas palabras como que se nos dificultan. Y ahí estaba la discusión de los judíos. Verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Esto se pone todavía más grande. 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. 57. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come de mí vivirá por mí. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el maná de vuestros antepasados, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow, este texto contiene unas verdades maravillosas y nos explica la razón por la cual Jesús nos pidió orar: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Refiriéndose ahora a la necesidad espiritual. Primero dijimos que aplica para lo material. Y vimos por la Escritura que Dios provee todo lo material. Pero
¿de qué le aprovechará al hombre conseguirlo todo si su alma se le pierde? Entonces está diciendo ahora el texto bíblico en la explicación que da. Jesús dice, si hacemos una comparación entre el pan que vino en el tiempo de Moisés, que fue una bendición para las familias, que les ayudó a pasar 40 años de desierto, pero que finalmente se murieron. Ahora hay un pan que ha venido del cielo. Yo soy el pan que se hizo vida. Y el que coma de él, wow. Entendamos bien eso. El pan del desierto saciaba el hambre por un día. El pan de vida eterna sacia el hambre por la eternidad. El maná del desierto te provee fuerzas solo para un día. El pan de vida te ayuda a caminar hasta que logres la vida eterna. Para los primeros oyentes, los judíos, era una locura. Jesús estaba fuera de sí pensando que cómanse en mis dedos, cómanse en mis pies. No estaba diciendo eso, por eso discutían. Y es posible que hoy muchos entienden mal la Biblia y hacen lo que a ellos les parece, pero jamás estaba Jesús hablando de eso. Jesús incluyó la oración, el pan nuestro de cada día, diciéndonos la necesidad que tenemos hoy de a diario comer de la palabra de Dios. Dice la Biblia, escúcheme, dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne. A ver, cuando la Biblia habla del verbo, habla de Jesús. ¿Y Jesús se hizo qué? Se hizo carne. Así que si está diciendo que desde el principio Jesús es la palabra de Dios, ¿Jesús es qué? La palabra de Dios. Hoy cuando abrimos nuestra Biblia y leemos y estudiamos de ella, ¿qué es lo que estamos haciendo? Comiendo el pan que descendió del cielo. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Esta palabra es el verbo, es la palabra de Dios. ¿Qué es esto? La palabra de Dios. Esta palabra es Jesús. Y a diario usted y yo necesitamos comer de ella. Es más, si no aprendemos a comer de ella, no tendremos ¿qué? Vida eterna, dice. Yo no sé si usted se está preparando para pasar una eternidad separado de Dios o se está preparando para pasar una eternidad con Dios. Si es lo segundo, usted necesita a diario alimentarse. Si nuestro cuerpo físico necesita por lo menos una comida al día, ¿sí? Por lo menos una comida al día, nuestro espíritu y nuestra alma necesita también alimentarse todos los días. Mira, algunos ven a Dios, yo no sé, algunos ven a Dios como el que fue encarcelado en el templo. Y lo que hacen los domingos, que es el día de las visitas, es ir a visitar al Señor que está en la cárcel, en el templo. Solo lo visitan los domingos. Una cantidad de religiosos, escúchame, una cantidad de religiosos, su vida se reduce a visitar al Señor caído, al Señor encerrado, al Señor crucificado, al Señor encarcelado los domingos y por eso van al templo. Esa no es nuestra vida cristiana. Nosotros no somos los que visitamos los domingos al Señor en el templo, nosotros somos los que necesitamos todos los días al Señor con nosotros. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque dice el texto que hemos leído, el que come mi carne, yo permanezco en él y él permanece en mí. Habla de esa relación. ¿Por qué necesitamos todos los días consumir de la palabra de Dios? Para asegurarnos que su presencia permanece en nosotros y nosotros permanecemos ¿dónde? En la presencia de Él. La Biblia nos advierte cuando hacemos algo fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos redarguye cuando hay algo que no corresponde a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno canta, cante conforme a las promesas de Dios. Si alguno piensa, y entonces nos habla acerca de la necesidad que tenemos de ello, de la palabra de Dios.
Todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor. ¿Sabe qué estaremos completando el próximo jueves, que es 31? Hace un año, el 31 de octubre, cuando celebramos el Día de la Biblia, hicimos el lanzamiento de algo que llamamos reto bíblico. A partir del 1 de noviembre, comenzamos todos los creyentes de la iglesia a leer la Biblia hasta que completemos toda la lectura completa de la Biblia, un año. Y estamos apenas a 4 o 5 días de completar esa hazaña, ese trabajo. Me alegra los que conmigo han sido juiciosos en alimentarse de la palabra de Dios. Ha sido un buen año para nosotros, los que hemos completado eso, gozándonos, comiendo todos los días, alimentándonos de su palabra. Los que apenas vienen a comer un poquitico los domingos de la palabra de Dios, son unos raquíticos, están desnutridos. Lamento que estén enfermos porque no están comiendo. Miren, déjenme decirles, el texto de Juan 6 que hemos leído describe por lo menos 4 resultados, escúcheme, 4 resultados de comer a diario el pan de vida. Déjenme decirles esos 4 para completar esto que quiero decirles. Número 1, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Miren, todo aquel que se alimenta a diario de la palabra de Dios va a tener salvación y esperanza de resurrección. Parece que esto no les llama mucho la atención, pero déjeme decirle algo. Pablo dice que si nuestra esperanza en Cristo es solo para vivir los días aquí en la tierra, somos dignos que nos tengan conmiseración, lástima. Pero nuestra esperanza no son para los 30, 40, 70, 80 años que vivimos en la tierra, sino para los miles de años que vivimos en la eternidad con Dios. Así que todo aquel que se alimenta de la palabra de Dios tiene salvación y tiene esperanza de resurrección. Miren, la salvación, el destino eterno de cada persona es la necesidad primordial que todo ser humano debe resolver. Escucha esto que digo de manera seria. Toda persona, lo primero que debería resolver cuando tiene uso de razón de su vida es el destino eterno. ¿Qué significa eso? Saber que si ese es el último día que va a vivir, estar seguro que va a ir a la eternidad. Y si usted habla con personas en la calle y les pregunta, si usted viviera si fuera su último día, si hoy muriera, iría al cielo, usted va a encontrar que de 10 que le hagan la pregunta, muy pocos tienen esa seguridad de salvación. Y algunos poquitos que la tengan son apenas fanfarrones que creen que por sus obras pueden alcanzar la vida eterna. Peor, no sé cuál de los 2 daños es peor, si la cura o la enfermedad. Esto es importante, pero todo ser humano necesita resolver su destino eterno. ¿Sí? ¿De qué le aprovecha al hombre tenerlo todo si su alma se va a perder? Así que es importante. Y quiero decirle algo. Cuando usted tenga una petición de un familiar que está enfermo, que a diario nos llegan, entre semana nos llegan solicitudes de oración por alguien, usted debería no solamente pedir que esa persona se sane, realmente usted debería pedir que esa persona se salve. ¿Estamos, hermanos? ¿Por qué cosa? Porque si él tuvo un accidente, se partió un pie, le pasó cualquier accidente, cualquier cosa, la sanidad que reciba le puede durar unos años, pero no va a ser para la eternidad. Pero la salvación que reciba no se le va a acabar cuando él muera. ¿Está conmigo? Así que, si usted es alguien que me escribe, ayúdenos a orar por tal persona que está hospitalizada, siempre incluya que sea salvo y si es la voluntad de Dios, que sea sano. ¿Estamos, hermanos? Porque es lo primordial la sanidad, la salvación. Número 2, el que come a diario de la comida espiritual, dice el texto, mi carne es verdadera comida. ¿Qué significa esa expresión? Usted está
alimentándose adecuadamente si a diario está consultando las palabras de Dios. Si no lo está haciendo, tenga dudas sobre su crecimiento y su alimentación espiritual. Juan capítulo 6, verso 27. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Interesante ese texto. Hebreos 5, 12 al 14. En realidad, dice, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan, está hablando de algunos creyentes, que alguien vuelva a enseñarle los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como el niño de pecho, apenas un bebé recién nacido. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Cuando los bebés nacen, como no se pueden comunicar, entonces lloran por el que se les dé alimento. Y entonces se les da raciones pequeñas, y cuando ya comienzan a manejar la cuchara, entonces ellos hacen un reguero ahí en la mesa. Pero bueno, ahí están aprendiendo a comer algo. ¿Sí? Mira, hermanos, perdone que les diga esto, pero si usted después de 5, 6, 8, 10 años de cristiano todavía no es responsable de alimentarse a sí mismo, y todo lo que hace es un reguero en la mesa, usted es apenas un bebé inexperto. Pero los que han aprendido a alimentarse, los que han aprendido a comer de la Biblia, los que han aprendido a leer a diario, a escudriñar, son maduros, son ya creciditos. ¿Sí? Pablo dice, cuando yo era niño, vestía como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pero ya cuando crecí dejé las cosas que era de niño. Si usted está creciendo, necesita alimentarse de la palabra del Señor. Amén, hermanos. Deje de ser niño. Número 3, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué significa? Que a medida que usted se alimente de la palabra de Dios, va a asegurar la presencia de Dios continua en su vida. No se limita a lo que sucede el domingo en el culto, en el templo, sino que todos los días usted vive una vida de adoración, de relación con Dios. Ande 24/7 con el Señor Jesús. Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. La ilustración es bien fácil de entender. En un arbolito que da frutos, el fruto que dé, si una rama se le cae, esa rama no se queda ahí dando frutos y haciendo su labor, se va a secar, no va a dar fruto. Si usted y yo no estamos conectados en él, nos vamos a secar, no vamos a dar fruto. Pero leer, alimentarnos de su palabra, nos asegura estar, ¿qué? Unidos a él. Permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. Y en cuarto lugar, el que come de la palabra del Señor a diario dice que tiene una misión. Miren estas palabras. Miren estas palabras. Como el Padre me envió, así entonces. Juan 17, verso 18 al 19. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Alguien puede decir, ay, ¿cómo así? Si el Señor me rescató del mundo, ¿cómo así es que me envía al mundo? Entonces me vuelvo otra vez mundano. No, no se vuelva al mundo. Esto significa que usted y yo, cuando consumimos de las palabras del Señor, entendemos que como Jesús tuvo una misión en el mundo, también nosotros tenemos una ¿qué? Misión en el mundo. ¿Qué tenemos nosotros? Misión. ¿Qué es una misión? Una tarea que cumplir. Escúcheme.
Usted fue sacado del mundo para ser limpiado del pecado y adquirió como Jesús una misión. Usted es portador de la luz. Usted es alguien que anuncia las buenas nuevas. Usted es alguien que soluciona problemas, no el que está causando problemas. Usted es alguien que restaura los hogares, no el que daña los hogares. ¿Estamos, hermanos? Usted es portador del poder de Dios para sanar a los enfermos. Usted tiene las palabras para convencer a un joven para que salga de la droga. Usted tiene la enseñanza para que un adúltero se vuelva de su pecado. Usted tiene el consejo de Dios para sacar al idólatra y llevarlo a la vida eterna. Usted tiene de Dios la capacidad de trasposar de la muerte a la vida a los que quieran. Tenemos misión. Somos reconciliadores, somos hijos de Dios, no somos los que causamos problemas, sino los que tienen soluciones a los problemas. Tenemos poder para ir y restaurar hogares, volver a los hijos a sus padres y a los padres al corazón de sus hijos, porque tenemos comisión. Como el Padre me envió, dice, yo los envío al mundo. Y no nos envió a entretener a nadie, y no nos envió a perder a nadie, nos envió a rescatar a los que están perdidos. Es más, Jesús dijo, yo no vino para que me sirvieran, vine fue a ¿qué? A servir y a dar mi vida por muchos. Y fuimos enviados. Nota esto, comer las palabras del Señor nos incluye en la misión con Jesús. Nos hace entender que nosotros vivimos para ayudar a otros. ¿Cuándo vamos a cumplir la misión de Dios? Cuando nos alimentemos correctamente de la palabra de Dios. Póngase en pie, por favor. Levante sus manos.